viernes. Iniciamos nuestros estudios con el ingeniero Fernando Benalcázar. Él es director de OLAMI en Ecuador, fue viceministro de Minas. Gracias, ingeniero Benalcázar, por estar aquí con nosotros. Bueno, hablemos de la visita del presidente Daniel Noboa a Canadá. El presidente de la República inició un periplo a los Estados Unidos y Canadá que durará aproximadamente 7 días. En Canadá, el presidente Daniel Noboa estará en la ciudad de Toronto, donde al parecer va a presidir el Día del Ecuador en la gran convención minera norteamericana denominada PDAC. PDAC es el acrónimo de Prospectors and Developers Association of Canada, PDAC. Ahora, ¿qué es esta organización? ¿Desde cuándo está? Ingeniero Benalcázar, buenos días. Muy buenos días, Edgar, gracias por la invitación. Yo creo que es muy oportuno informar a la audiencia sobre esto, que ha trascendido mucho más de lo usual, que generalmente queda limitado dentro del ámbito minero por la decisión única, sin precedentes, que el propio presidente de la República encabezará el día que se llama de Ecuador. El Día de Ecuador es un evento organizado por las empresas. O sea, el PDAC es días de países. No, exactamente, dentro de toda la organización de esos 4 días que tiene el PDAC, se asignan en función de trabajos diplomáticos y de las empresas privadas que tienen actividades en ciertos países, un día específico. En el caso de Ecuador, si no me engaño, esto es el día martes. Lunes, me parece. El día lunes, perdón. El presidente, al presidirlo, está dando un mensaje único, jamás dado, porque tradicionalmente y con suerte, en los últimos 2 PDACs ha estado el ministro y su viceministro de Minas. En el 2000, o sea, los viceministros son los que usualmente están ahí. En los 2 últimos años, 22 y 23, han estado tanto el viceministro de Minas como su superior inmediato, que es el ministro de Energía y Minas. En el año 19, que es el último y el único que yo fui exclusivamente como viceministro. 2021 20 no hubo y 21 hubo una modalidad virtual. Esta vez es claro el mensaje que da el presidente de apoyo al sector minero y tiene muchos motivos por detrás importantísimos. El hecho de que las posibles 2 minas a entrar en fase de construcción en este año sean canadienses influye muchísimo. El hecho de que llegue el presidente no solo es para hacer presencia, creo yo que será la plataforma para que él haga anuncios trascendentales para el sector minero, buscando la inversión extranjera, inversión que en los últimos años poco a poco se ha ido del país. Y ese mensaje tiene que ser tan poderoso y especulando, más allá que de una especulación atando cabos, deberán ser muy claros mensajes como reapertura del catastro minero. Un presidente, por orden presidencial propia de él en el 2018 lo cerró. Ya es hora que 6 años después, y más aún considerando que en la administración anterior se dejó firmado ya el contrato con la empresa canadiense, que hará todo lo que es el desarrollo de la nueva plataforma segura para el catastro minero, se firmó en octubre del año pasado. Para empezar a analizar todos estos anuncios que probablemente haría el jefe del Estado. Veamos esto del Día del Ecuador. Aquí, ¿cuál es el orden que se tiene en el PDAC? Hay una exposición de las autoridades, hay una exposición de los proyectos que trabajan en el Ecuador, sean o no canadienses. Así es. Generalmente se hace una exposición de todos los presidentes ejecutivos de las empresas que tienen proyectos grandes y significativos en el Ecuador. Cada uno hace una presentación sucinta de todo lo que ellos tienen, todo lo que está en marcha y cuáles son los objetivos de inversión que tienen. Esto es la parte principal después de una apertura sencilla, y al final la máxima autoridad habla en respuesta a lo que acaba de escuchar de esos presidentes ejecutivos. La máxima autoridad del país. De la máxima autoridad del Ecuador. En este caso deberá hablar el presidente de la República, no hablará la ministra del ramo si es que está presente. De hecho debería estar presente. Ella está en Londres en este momento. Entiendo que igual va al PDAC. Entonces, la máxima autoridad sabrá responder lo que escuchó, que es algo que, seamos realistas desde el punto de vista de diplomacia directa, que es lo que está haciendo el presidente. Él ya está al tanto de los puntos que se hablarán, dará una respuesta a esos puntos y también hará
los anuncios para mí de gran calibre que corresponde a un presidente. Ahora, estas exposiciones, tanto de las autoridades, el presidente de la República, como de los proyectos mineros, se hacen ante un auditorio gigantesco de todos los stakeholders de la actividad minera, no solamente de Canadá, sino de Norteamérica. A ver, es un salón grande, dependiendo, en este caso creo yo que no será el salón tradicional que alberga unas 200 personas, podrá ser un salón mucho más grande, porque va el presidente de la República. Yo comparto mi vivencia, yo era viceministro, él es presidente, claro. Supongo que será un salón mucho más grande, y van todas las partes interesadas por el Ecuador, y aquí viene lo más importante, todos los inversionistas que podrían los potenciales inversionistas, financiar y ayudar a los proyectos de Ecuador. Aquí todas las empresas hacen un trabajo magnífico en busca de invitar a las personas adecuadas desde el punto de vista de provisión de fondos o inversión. Entonces, es algo que va con la filosofía propia del PDAC, que no solo es hacer la interacción entre partes y grupos interesados, sino también promover inversiones de gran escala para el crecimiento de la minería con responsabilidad en cualquier latitud. Entonces, si hablamos de que los inversionistas canadienses que están trabajando en el Ecuador en estos momentos harían sus intervenciones allá, hablamos del proyecto El Domo, de la empresa Curi Mining, que está trabajando ya en la obtención de la mina, en la preparación de la mina, el proyecto La Plata, de la empresa Toachi, de la empresa Dondi, que tiene intereses en la provincia de La Suay, y de la empresa Solaris, con un proyecto denominado Guarinza en el oriente ecuatoriano. Ellos serían básicamente los que expondrían ahí desde el lado canadiense. Correcto. Todos ellos tienen intereses en marcha en el Ecuador, unos más avanzados que otros. ¿Cuál está más avanzado? El proyecto que está bajo Adventus, que Adventus, Salazar son los dueños del proyecto Curipamba El Domo, Adventus 75%, Salazar Resources 25%, y canadienses. Después, el siguiente en la línea es el proyecto La Plata, que es Ático Mining, que también es canadiense. Después, potencialmente, y digo, si logramos levantar una serie de problemas legales que todavía tiene, está el proyecto Loma Larga, que está bajo Dundee Precious Metals, y Guarinza, que sigue avanzando de una manera muy consistente en sus inversiones en lo que es desarrollo de exploración avanzada. Recordemos que los dos primeros, el de Curipamba y el de La Plata en Cotopaxi, tuvieron dificultades el año pasado en los temas de la consulta ambiental. Ellos ya estaban en ese proceso. La consulta ambiental desarrolla el Ministerio del Ambiente, pero eran en esos dos proyectos mineros. Específicamente en el caso del proyecto Curipamba El Domo, la licencia ambiental ya fue emitida y está lista. Es por eso que ellos están avanzando hacia arrancar en el segundo semestre de este año la construcción de mina, el inicio de construcción de mina. Y el otro sigue en el proceso de obtener su licencia ambiental. Y aquí es importante, volviendo al tema de lo que yo preveo y pienso que el presidente puede hacer anuncios formales. Uno de esos temas es ya resolver la consulta ambiental a través de una ley estructurada y definitiva. Usted recordará que ese fue el motivo por qué la Corte Constitucional, al decreto ejecutivo respectivo que el presidente Lasso en su momento había emitido, lo censuró y lo declaró inconstitucional. Debe haber una ley. Ese es otro de los anuncios que el presidente debería hacer. Y aprovecho en la misma línea. Creo que el presidente, demostrando la agresividad muy positiva que tiene para tomar el toro por los cuernos, también debería ya hacer algún anuncio desde el Ejecutivo, el interés por saldar la deuda de 26 años que el Ecuador tiene con el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, y es contar con la ley de consulta previa, libre e informada. Esto no solamente le concierne a la minería, pues. Le concierne a cualquier proyecto en el país de desarrollo, y ese siempre ha sido el argumento, que utilizando vacíos legales o la habilidad de los abogados se hacen los amparos, se hacen las denuncias en el sistema judicial y se paran los proyectos. Estas dos cuestiones brindan lo que los inversionistas quisieran escuchar de la boca de un presidente. Estoy comprometido con la seguridad jurídica, porque siempre es el argumento, la inestabilidad que vive el país en el tema de inseguridad jurídica para parar proyectos. Combinado a lo que había mencionado hace un rato, el catastro minero, que no le veo el motivo por el cual hasta ahora
en las etapas o fases que se buscaba reabrirlo, no se ha logrado abrir si consideramos que han pasado ya 6 meses. Pero el anuncio primero de ir y esclarecer el tema de la consulta libre e informada debería partir entonces de una iniciativa de su propio partido en el legislativo. Indiscutible. Y de alguna manera tener ciertos consensos con sus socios de la alianza o con el resto de bancadas en la Asamblea Nacional. De tal manera que no sea pues un anuncio y nada más, sino efectividad en una ley que podría salir, quién sabe, en este 2024. Eso es factible porque, Edgar, este es un tema que son 3 gobiernos que han presentado, han desarrollado y elaborado borradores de ley que han llegado a la Asamblea, que han sido enviados desde la Presidencia, mismos que no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de que muchísima inteligencia y muchísima habilidad se ha puesto para todos esos borradores. En algún lado de la Asamblea existe eso, y alguien tendría que desempolvar alguna de esas propuestas que sea la base para que el Ejecutivo vuelva a presentar. Pero este es un tema importantísimo. En las conversaciones entre el gobierno de Guillermo Lasso y los indígenas luego del paro de junio de 2022, ahí quedó muy claro que la Asamblea tiene que cumplir este rol. Pero nadie en la Asamblea ha tomado la posta. Durante 25 años. Así es. Más cerca incluso, con la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de consulta ambiental de igual manera, cuando tomó su decisión en octubre del año pasado, le dijo a la Asamblea, tiene que haber esta clarificación legislativa, tiene que emitirse esta ley. Igual, llegó a la Asamblea Nacional el llamado, pero nadie toma la obligación de hacer esto. Entonces, tiene que ser el Ejecutivo. Edgar, usted lo pone sobre la mesa blanco y negro. El peso político y la decisión política tiene que ser equilibrada desde el Ejecutivo. No puede ser que la Asamblea esto quede en veremos. Estamos viendo cómo el presidente de una manera excepcional ha logrado la aprobación de varias leyes que seguían el curso normal de la Asamblea y tomarían años. Entonces yo creo que la relevancia de mi comentario está en la peculiaridad de que el presidente le dé la importancia única a este proceso de consulta previa, libre e informada, porque este proceso de consulta libre e informada es el que ha generado todas estas polémicas de inseguridad jurídica en los años. 7 de la mañana con 29 minutos, dialogamos en Noticiero Sucesos con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, director de Olami Ecuador. El tema del catastro minero. ¿Cuál es el estatus de estas dos palabras que han sido recurrentemente citadas en los últimos 2 años? ¿Por qué no hay irregularidad en lo que significa saber quién es quién en la minería en el Ecuador? Sobre todo, ¿dónde está su concesión y hasta cuándo va esa concesión? A ver, esa información existe en el sistema, en el GSM, el sistema de gestión minera, pero esa información pudo haber sido vulnerada y de hecho fue vulnerada antes de la decisión de cerrar el catastro en enero del 2018, porque créalo, Edgar, en la limitación del sistema fue desarrollado y basado mediante el uso de hojas electrónicas Excel. Algo tan relevante o importante era vulnerable, por eso se cierra, y creo que fue una decisión adecuada en su momento. En 2018. 2018, enero del 2018. Han pasado 6 años. Han pasado 6 años. 2 administraciones que se dejaron depurados las bases de información, depurados los sistemas, quedó absolutamente todo listo, al punto que la segunda administración, entiéndase del presidente Lasso, dio continuidad porque hubo siempre un puente y un nexo común para esa comunidad, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero igual no se habría... En la segunda administración, el Banco Interamericano logra, en un proceso internacional, escoger al contratista y se llega a firmar el contrato a finales de octubre del año pasado. Semanas antes del cambio de gobierno. Ese contrato está firmado, ese contrato quedó con un problema de la entrega de una garantía por parte del contratista y desde ahí han pasado los meses que usted cuenta, 6 meses por lo menos. Me llama la atención a mí, con 6 meses que no se haya resuelto el problema, este impasse que ha habido entre el contratista y el gobierno, porque en 6 meses se podía ya arrancar todo el proceso de fases que estaba definido. ¿Qué significa eso? Lo que era depurado y listo, arrancar y la reapertura se da. Pero es que eso tiene que ver incluso con la estabilidad de los viceministros de Minas, que son quienes tienen que ejecutar el catastro minero, ¿no es cierto? En los 3 o 4 meses últimos del gobierno Lasso hubo 2
viceministros de Minas. En lo que va de estos 100 días del gobierno de Daniel Noboa ya van 2 viceministros de Minas. Así es. ¿Por qué es esto? Quiero aclarar lo siguiente. La responsabilidad, la supervisión puede estar a nivel del viceministerio de Minas, pero la responsabilidad recae en la Agencia de Regulación y Control Minero. ¿Okay? Ahí sí no sé la estabilidad de los funcionarios. No, han tenido uno solo, han tenido 2 también, perdón, en lo que va de esto. La inestabilidad viene, creo yo, por desconocimiento de lo que se mete el viceministro, a las responsabilidades que adquiere. Y de pronto son honestas al decir, sabe que esto me quedó grande, esto no es lo que yo esperaba y me voy. Estoy especulando. O puede ser también por temas políticos. El señor no se alinea con las definiciones de la ministra no se siente a gusto con su viceministro, procederá a pedirle la remoción del puesto. Pero sí, el hecho de que hayan existido 22 viceministros a lo largo de 39 meses es algo que llama la atención. Un promedio de 7 semanas por viceministro es una locura. No se puede hacer nada. Pero el actual viceministro entiendo que está comprometido, entiendo que está alineado con las necesidades y está de alguna manera conociendo el sector mejor que los otros. Pero entonces la necesidad, en este caso, ya en lo puntual, en el PDAC, ya que va el presidente de la República, primera vez que un presidente del Ecuador va al PDAC de Canadá, es decir, vamos a reabrir el catastro minero en tal tiempo. Considero yo que ese debería ser por lo menos el primer anuncio a su nivel. Y digo por lo menos porque los otros son tan importantes como este primero. Y digo, no es raro que un presidente apoye a su país. Han habido antecedentes de Chile, han habido antecedentes de Perú. No es una cosa constante y regular, pero cuando han ido es porque algo grande sucede en la minería de sus países. El día de Perú en el PDAC tiene fama de ser el más, uno de los más interesantes. Y allá han ido como 3 presidentes del Perú. Así es, 3 o 4 presidentes lo han hecho a lo largo de los años e insisto, es en el momento oportuno. Este es un momento oportuno para el Ecuador. El presidente hace una gira combinada de diplomacia directa a Nueva York y a Canadá, específicamente Toronto. A Toronto y a Ottawa también. Y probablemente Ottawa. ¿En busca de qué? De dar un mensaje. Yo, presidente, estoy comprometido con la inversión extranjera en el Ecuador. El futuro del Ecuador depende de reatraer o atraer nuevamente, serían las palabras adecuadas, a esos inversionistas de nuestro país. Y entonces, al llegar a hablar de minería, lo primero que cualquier inversionista canadiense le va a decir, ¿y qué pasa con el catastro minero? Yo en el 2019 oí esa frase un año después, 1 año y medio después, 20 veces. ¿Qué vamos a decir a los 6 años de que se cerró el catastro? Creo que es por eso que el presidente debe ir en capacidad ya. Sabemos los detalles, que el catastro puede ser reabierto y ese será su primer gran anuncio junto con los otros 2 de las leyes requeridas. Claro, y el volumen de la inversión minera en el Ecuador hasta el 2022 fue positivo, pero ya para el 2023 hubo una desinversión de más o menos $160 millones. Hay que cambiar esa realidad. Hay que dar la vuelta a esa tortilla. Y hablando de inversiones, Edgar, otra cosa indirecta que se va a dar con la presencia del presidente Noboa en el PDAC en Canadá es la liberación o la autorización que el gobierno canadiense debe dar a otra empresa canadiense para beneficio de un proyecto en Ecuador, que es la empresa Solaris. Hay $96 millones que corresponderían a una autorización de venta del 15% del paquete accionario de la empresa Solaris que está metido en el Ecuador, a una empresa china, Zijin Mining. O sea, va a convertirse en un consorcio. No, va a ser un socio minoritario. No, va a ser un socio minoritario que tiene un 15% y la opción de compras adicionales futuras. Pero ¿qué es lo importante y por qué es beneficioso para el Ecuador? Porque esos $97 millones que se invertirían, que se obtendrían, serán invertidos en el desarrollo y culminación de la fase final de exploración avanzada que está en el proyecto Warintza, que es un proyecto trascendental porque es una provincia nueva en el tema minero, que es la provincia de Morona Santiago, y nueva en el sentido de minería legal, porque minería ilegal galopa en Santiago desde hace muchos años. Ahora, ese es otro tema que obviamente va a ser tocado en el PDAC. No sé si se lo pregunten al presidente Noboa o a la ministra o al viceministro, pero las noticias vuelan en estos tiempos y es evidente que el saldo negativo de la minería, entre comillas, es la actividad ilegal. O
sea, tenemos demasiados escenarios, demasiadas evidencias de que en el oriente, de que en otras zonas del país, en la Sierra Ecuatoriana, hay estos atentados contra la naturaleza que aquí se conocen como minería ilegal, que tienen que ver incluso con las mafias, ¿no? Entonces, esto habrá que explicarlo. Yo creo que en eso tiene el presidente ya cartas sobre la mesa que le ayudan y le favorecen. Es el hecho de haber declarado ya esta guerra interna al narcotráfico. Y como usted lo acaba de poner sobre la mesa, ya es evidente y claro la injerencia que tiene el uno sobre el otro. Y el presidente puede dar y comentar que hay resultados fehacientes y concretos en estos prácticamente 2 meses que se ha dado un control. Por lo menos eso es algo claro y evidente para un inversionista y para un tercero, no como en administraciones anteriores, acciones puntuales y limitadas, pero ahora ha habido una constante. Yo creo que en eso está en mejor posición el presidente que cualquier otra administración. En el PEDAG hay la oportunidad para tener audiencias tratándose de un jefe de Estado, ¿no? Algún tipo de conversaciones, de exposiciones de nuevos proyectos. Así. Sí, yo creo que ahí juega un papel importantísimo el embajador. Mi experiencia cuando yo fui en el 2019, el embajador fue un hombre importantísimo que abrió puertas a todas las reuniones con una agenda. Es por eso que la canciller le acompaña al presidente. Claro. Entonces, es algo que ya está programado, no es que va a la sordina, él va con una agenda definida. Estoy seguro que grandes inversionistas que aterrizaron en el Ecuador, también canadienses como Barrick Gold, que firmó un acuerdo con el gobierno anterior, todavía no puede aterrizar sus inversiones porque está dependiendo de que aquellas concesiones que fueron materia de conversación y negociación con la empresa nacional minera ENAMI, 40.000 hectáreas, no han podido ser legalmente registradas en el catastro porque el catastro está cerrado. Entonces, ese tipo de conversaciones y ese tipo de cara a cara, en esa diplomacia directa, el presidente ejecutivo de Barrick se reunirá con el presidente de Ecuador. Se reunirá, que suena extraño, pero cuando un presidente de un país pobre necesita dinero, tiene que abrir puertas a ese nivel. Y ese tipo de reuniones y ese tipo de interacciones sí son posibles y se darán. Bueno, pero es que en términos generales así se ha explicitado desde Carondelet la agenda sin detalles del jefe de Estado. Él buscará promover la inversión extranjera en el Ecuador y tendrá contacto con los inversionistas. Así de lacónico es el mensaje. Pero entonces esto ya en la práctica se traduce en este tipo de reuniones y contactos. No solamente con este tipo de inversionistas que usted señala, sino esencialmente con quienes trabajan acá, porque hemos mencionado solo algunos. Hay varias empresas canadienses que trabajan en el Ecuador. Está SolGold, está Lumina, de las que recuerdo. SolGold es australiana y Lumina está ahora fusionada con Adventus, que es del proyecto Curipamba-Dom. Creo que lo que mencionamos son las grandes empresas canadienses que son las que tienen intereses ahora en el Ecuador. Y reitero lo que usted dice, Edgar, ¿por qué ir a Nueva York? Nueva York es el centro de las inversiones. Atraer y tener una agenda en Nueva York es amplia, no solo para el sector minero, podrá ser en cualquier frente adicional, puede ser energético, hidrocarburos y demás. Pero cuando él decide aterrizar en el PEDAC y en Toronto, es que va con una agenda clara y definida de apoyo y beneficio para el sector minero. Se dice extraoficialmente que luego de Toronto irá a Ottawa, donde se reuniría con el primer ministro Pierre Trudeau. Eventualmente, de realizarse esta reunión, quizá habría un empuje de Trudeau a todos estos proyectos mineros canadienses, habida cuenta de que, claro, un elemento fundamental en la agenda es el inicio del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y el Ecuador. Creo que la visión es tan amplia como usted la acaba de describir. El Tratado de Libre Comercio Ecuador-Canadá, el tema de seguridad y la inseguridad que vive el país y el combate al narcotráfico, ese es otro tema que estoy seguro que habrá en esa agenda, e indirectamente creo que saldría el tema de esa autorización final que se requiere para un país que tiene sus preocupaciones, tanto Estados Unidos cuanto Canadá, en los sectores estratégicos como la minería. No creo que sea una agenda definida en ese tema minero, pero sí saldrá como una conversación paralela, consecuencia de haber estado días antes en el PEDAC. Perfecto.
tenemos más pistas entonces de lo que haría el presidente Daniel Noboa durante su estancia en Canadá, en Toronto, donde se va a desarrollar esta especie de concilio vaticano, ¿no es cierto?, de la minería, que se llama el PEDA. Gracias, ingeniero Benalcázar, por ponernos en perspectiva este tema. Listo, Edgar, y a usted, como siempre, gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, director de OLAMI en el Ecuador.